1943. Los blindados británicos, hasta este punto de la guerra, han demostrado ser apenas suficiente como para enfrentarse a los Panzers III y IV, algo que está a punto de llegar a su fin con el constante refuerzo de blindaje que han estado recibiendo estos vehículos alemanes, y que se volverían directamente insuficientes con la introducción de tanques como los Tigres y los Panteras para ese mismo año, razón por la cual se estaban explorando distintas maneras de poner uno de los cañones antitanque más poderoso de los aliados, el legendario QF de 17 libras, en uno de los tanques de producción inglesa. Sin embargo, los mismos demostraron ser insuficientes para hacer buen uso de esta arma, además de que una producción local sería en extremo tardada por la falta de recursos. La solución: utilizar el tanque estadounidense más producido de la historia. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del video bonus de mitad de semana, y en esta ocasión hablaremos de una de las versiones de los Shermans más poderosas que entraron en combate durante la Segunda Guerra Mundial. El Firefly, un vehículo tan llamativo por su gigantesco cañón como peculiar por todos los detalles que lo conforman, y hoy mismo veremos los más interesantes a fondo junto con su concepción, producción e historial de combate. Así que señores, los acompaña su anfitrión de Auslanda y agárrense bien porque estamos a punto de empezar. Los esfuerzos para utilizar el cañón de 17 libras en un tanque, conocido así por el peso de sus proyectiles, teniendo un calibre de 76.2 milímetros, datan desde 1943 con el intento de adaptar el chasis de un Cromwell para esta tarea, un blindado pensado originalmente para montar un cañón mucho más pequeño y que tuvo severos problemas a la hora de intentar adaptarlo a esta arma, especialmente sufriendo con el violento retroceso que tenía, dando como resultado este peculiar blindado conocido como Challenger A30, del cual se produjeron apenas 200 unidades y que se especulaba que, tras varios meses de uso, sufrirían descomposturas costosas y tardadas de reparar por la fuerza que generaba el cañón, descartando finalmente esta idea. Paralelamente al desarrollo de este programa, George Brighty, miembro del Regimiento Real de Tanques, habiendo presenciado el fiasco que estaba haciendo el A30 en las pruebas, ideó que una mejor solución para montar el poderoso cañón que no podía manejar el nuevo prototipo británico sería el Sherman, un blindado que, en primera, estaban recibiendo como caramelos gracias a la ley de préstamo y arriendo, y en segunda, tendría más posibilidades de manejar el retroceso del arma, el mayor problema que se había tenido con el 17 libras, y tras que Brighty hubiera recibido ayuda y consejos del teniente coronel George Whiteridge, un veterano de la campaña de África del Norte, finalmente presentaron su propuesta a altos mandos del ejército británico tras que hubieran recibido la orden del Departamento de Diseño de Tanques de cesar con el desarrollo de este aparato. Afortunadamente, su idea fue escuchada por la gente apropiada, tomada en cuenta y pasó a manos de ese mismo departamento que había ordenado la suspensión del proyecto para finales de 1943. Si bien se contaban con muchísimos Shermans, la realidad es que apenas unos cuantos eran aptos para que se les montara el cañón de 17 libras, y parafraseando un poco, el desarrollo se vio más o menos así. Mientras tanto, en el centro de desarrollo de tanques. Señor, el cañón de 17 libras no entra. Ponlo de lado. ¡La radio no cabe! Corta un hoyo y pégalo detrás de la torreta. ¡El motor no sirve! Consigue 5 motores de auto y únelos entre sí. Hablando ya en serio, la mayoría de Fireflies fueron convertidos del M4 a 4, aunque también se tomaron unidades para convertirse del Sherman 1 híbrido y también del Sherman 1. Y no es broma el hecho de que su motor eran básicamente varios motores de carros pegados y unidos. Concretamente, era un sistema multibanco Chrysler A57 de 20.5 litros de desplazamiento, el cual funcionaba con gasolina y que en conjunto tenía 30 cilindros gracias a contar con 6 cilindros de 4.1 litros en línea por cada banco, el cual podía entregar un máximo de 425 caballos de fuerza, que si bien no es tan impresionante tomando en cuenta las desproporcionadas dimensiones que alcanzaba esta peculiar motorización, producía una cantidad de torque bastante generosa que ayudaba mucho a las 4 toneladas extra que debía cargar el Firefly, el cual alcanzaba las 34 toneladas.
mucho más ligero que un Panther, pero más pesado que un T-34-85, por hacer una comparación, el cual podía moverse a un máximo de 40 km por hora, aunque en realidad solía sostener como mucho una marcha de 32 km por hora, teniendo una autonomía de hasta 190 km con el tanque de combustible lleno. Este blindado, además de su motor, está lleno de señas particulares. Partiendo desde arriba, tenía una escotilla extra en su torreta para el cargador, además del existente para el comandante, creada para facilitar el acceso del mismo, gracias al exceso de dimensiones del cañón, mismo que, efectivamente, tuvo que ser montado de lado, dejando muy poco espacio en la torreta para los 3 ocupantes que se encontraban en esta posición, además de que los mismos iban muy apretados. Como parte de las modificaciones, la posición de la radio se tuvo que mover tanto por espacio como por el hecho de que operarla desde su posición original haría que tarde o temprano terminara fallando, de nuevo por culpa del retroceso del cañón, por lo que se tuvo que hacer un compartimento para el mismo que se encontraba en la parte trasera de la cúpula. Otra diferenciación respecto a otros Shermans es que se tuvo que cambiar la posición de la ametralladora, soldando el espacio que había para que la misma sobresaliera en el frontal del vehículo y montándola en la torreta junto con el cañón, el cual era una Browning M1919. Debido a que la munición de 17 libras era más voluminosa que la de 75 milímetros del Sherman original, pasó de poder llevar una carga de hasta 97 rondas por una más modesta de 75, aunque sinceramente seguía siendo un número más que decente. Otro punto llamativo es el hecho de que se tuvo que quitar el puesto original del operador de radio para tener un lugar en el cual almacenar sus voluminosos proyectiles, además del mencionado daño que el retroceso del arma podría hacerle a este equipamiento, haciendo así que también pasara de 5 a 4 tripulantes, los cuales eran el comandante, el artillero, el cargador y también operador de radio y por supuesto el conductor, y 3 de sus 4 tripulantes iban apretujados en una cúpula que había pasado de ser cómoda en los primeros Shermans a auténticamente claustrofóbica en esta versión particular del blindado. Respecto a sus dimensiones, tenía un largo de 7.77 metros, una anchura de 2.64 metros y una altura de 2.74 metros. Gran parte de la culpa del largo era debido al cañón, mismo que debía asegurarse mientras se viajaba lejos de la línea del frente por la posibilidad de que debido al movimiento este terminara por romperse. Y hablando de su armamento, el QF de 17 libras es, tal y como ya mencioné, uno de los cañones antitanque más poderosos que tenían los aliados, y en general, uno de los más sobresalientes del conflicto, más que capaz de atravesar un Tigre frontalmente a distancias superiores a los 1000 metros, teniendo un poder bastante similar al del Kampfwagen Canone 36 de 88 milímetros. Sí, el mismo que montaba el Tigre 1. Aunque por otro lado, su blindaje era más bien escaso, igual que el que contaba cualquier otro Sherman, teniendo como máximo 89 milímetros de protección en el frontal de la torreta, por lo que si se quería sobrevivir al combate, era necesario disparar primero sí o sí. La buena fe que se tenía en este proyecto hizo que el mismo contara con un pedido de 400 unidades para antes de que tan siquiera se terminaran de realizar sus pruebas en febrero de 1944, por lo que las primeras 312 unidades estuvieron más que listas para el 31 de mayo. Justo a tiempo para ser entregadas al 21º Grupo de Ejércitos que vio combate tras el día D. Cabe mencionar también que su nombre, Luciérnaga, se le fue dado gracias al intenso brillo que generaba al disparar, que junto con el potente ruido que también hacía, era perfectamente capaz de dejar a sus ocupantes sordos y ciegos si no se cubrían las orejas y cerraban los ojos antes de abrir fuego. Sí, así de violenta y hasta poco refinada era su armamento principal, pero vaya que era eficiente a la hora de poner fuera de combate a blindados enemigos, tal y como veremos a continuación. Una vez introducido en combate, si bien tenía una capacidad antitanque excelente, se demostró que su munición de alto explosivo era poco eficaz contra objetivos denominados como suaves, es decir, fortificaciones como búnkeres y nidos de ametralladora,
razón por la cual se decidió emplearlo junto con los Shermans de cañón corto de 75 milímetros, muy sobresaliente para este tipo de tareas, por lo que es bastante común ver formaciones de Shermans que se intercalan blindados que tienen cañones de ambos calibres, y debido a esto se solía distribuir un Firefly por cada 3 Shermans de 75 milímetros. Cabe resaltar que tampoco se pretendió jamás que este tanque sustituyera a los de cañón más corto, pues realmente servían a propósitos distintos, uno enfocado al apoyo a la infantería y el otro al combate contra blindados. Durante la batalla de Normandía, las fuerzas británicas y de la Commonwealth le hicieron frente a más de 1500 tanques, los cuales representaban el 70% de la fuerza blindada alemana en la zona, por lo que el Firefly se convirtió en el tanque más importante con el que contaban las fuerzas anglosajonas durante lo sucedido en las primeras visiones tras el día D, los cuales, si bien se enfrentaron en su mayoría a Stux 3 y Panzers 4, al menos 80 de esos 1500 tanques alemanes eran Tigres y Panteras, y los británicos solo tenían a estos Shermans para hacerles frente como se debía, y eso es algo que los alemanes no tardaron en darse cuenta. Si bien los Firefly no eran precisamente muy distintos en el aspecto estético de sus hermanos, los alemanes los identificaban rápidamente por el largo del cañón, volviéndose objetivos prioritarios durante esta batalla, razón por la cual comenzaron a emplear medidas como el camuflar con colores claros la mitad del cañón para hacerlos ver más cortos a larga distancia, o ponerle un freno de boca falso a mitad del mismo para que cumpliera con ese mismo propósito, a veces mezclando ambas estrategias, las cuales demostraron tener una buena efectividad con el paso del tiempo. Ejemplo de lo que podían lograr estos blindados lo dieron durante la defensa de Norey en Bessin el 9 de junio, cuando la unidad al mando del teniente J.K. Henry resistió el empuje de la tercera compañía del 12º regimiento de una joven y muy inexperta 12ª división Panzer SS Hitlerjugend, los cuales estaban al mando de Kurt Meyer, disponiendo de 12 Panthers para tomar la posición. Esta iniciativa comenzó a la 1 de la tarde, con los blindados alemanes lanzándose a máxima velocidad hacia su objetivo, buscando envolver las posiciones británicas de la zona, y mientras esto tomaba lugar, el Sherman al mando de Henry esperó pacientemente hasta tenerlos a tiro a una distancia de 1000 metros, logrando destruir 5 de los 12 blindados alemanes en cuestión de minutos, los cuales se vieron forzados a replegarse por las fuertes pérdidas sufridas en aquel momento. Al poco tiempo, el 14 de junio, dentro del marco de la Operación Perch, el Firefly del sargento Harris de la Guardia de Dragones puso fuera de combate a otros 5 Panthers las inmediaciones de la villa de Langevin, en Francia, a una distancia de 800 metros, necesitando solamente de un proyectil por cada gran felino eliminado, el que probablemente es una de las acciones más recordadas del Firefly, sino que la más recordada de todas, tuvo lugar en Saint-Aignan-de-Gramenil en el marco de la Operación Totalize durante el 8 de agosto de 1944, un contraataque alemán dirigido por el en extremo celebrado por la propaganda nacional socialista Michael Wittmann, quien tenía por objetivo cortar la iniciativa británica en la zona, haciendo uso de una formación de 7 Tigres 1, misma que fue rechazada por Shermans con cañones de 17 libras, pertenecientes a varios batallones, destacándose por encima de todos el dirigido por Joe Ekins, quien logró destruir a 3 de los blindados por cuenta propia, incluido al del Barón Negro, poniéndole fin a la vida del legendario Michael Wittmann. Pese a las grandes e impresionantes hazañas de este tanque, su escaso blindaje lo hacía en extremo vulnerable a movimientos de flanqueo y emboscadas, así como delataba muy fácil su posición luego de abrir fuego debido a su ya mencionado destello luego de disparar, por lo que no es de sorprender que también se hayan perdido bastantes unidades en combate, en especial en escenarios de combate cercanos como en Italia, donde lucharon más de 200 unidades de este blindado. Así como era un blanco en el que los alemanes se fijaban primero, gracias a que mostró su enorme poder de fuego desde el momento en el que vieron combate por primera vez. Otro punto que propició a que los Fireflies tuvieran más bajas de las que pudieron haber sido, es el hecho de que gracias a lo rápido que se buscaban entregarlos, nada más salir de las líneas de producción,
Muchas veces se dejaba de lado los entrenamientos, apenas dándole la oportunidad a sus tripulaciones de familiarizarse durante unos pocos días antes de ser mandados a la línea del frente. El Sherman Firefly es un blindado que se nota bastante que es producto de la improvisación y que en sí no es especialmente refinado, presentando soluciones muy extrañas si lo comparamos con otros tanques. Sin embargo, representó un enorme apoyo para las tropas aliadas a partir del desembarco de Normandía, especialmente útil para hacerle frente más que a nada a los nuevos tanques alemanes, especialmente a las Panteras, blindados que la inteligencia británica pronosticaba que tendrían una presencia igual a la de los Tigres, terminando por ser mayor a lo esperado, e incluso, a pesar de la llegada en ese mismo 1944 del Sherman con cañón de 76 milímetros de producción estadounidense, la luciérnaga británica mantuvo su puesto como el Sherman más poderoso producido durante la Segunda Guerra Mundial, así como se aprovechó muchas veces de manera similar a la de un cazacarros, pero por supuesto, aún pudiendo llevar a cabo sus labores como blindado medio. Si bien el conflicto en Europa terminó en mayo de 1945 y la producción de este Sherman se cerró en las alrededor de 2.200 unidades ensambladas, la historia de este tanque no acaba aquí, pues fue vendido a países como el Líbano y Argentina, siendo este último caso muy llamativo, los cuales adquirieron alrededor de 200 unidades a Bélgica en 1947, y ya para la década de los 70s no solo seguían en uso, sino que tuvieron un programa de modernización, conociéndose para ese punto como repotenciados, introduciendo un cañón de 105 milímetros, así como se cambió el motor por uno de diésel y se le montó una nueva ametralladora Max 58. En líneas generales, el Sherman Firefly es a mi parecer uno de los blindados más peculiares producidos durante este conflicto por varias razones. A pesar de que surgió como una medida apresurada para montar un poderoso cañón antitanque, la realidad es que utilizar al Sherman como base permitió que siempre se contasen con repuestos en la primera línea del frente por si había la necesidad de cambiar lo que sea en caso de sufrir un impacto, daño o por algún tipo de malfunción mecánica. Además de que los testimonios tanto de sus usuarios como de diversos tipos de soldados que lucharon codo a codo con este tanque nos dejan en claro que lo que en un principio parecería ser una idea realizada a la desesperada, terminó por convertirse en uno de los tanques más poderosos en manos del Reino Unido y también de la Commonwealth en general durante este conflicto, siempre iluminando, aunque también ensordeciendo, a todos los hombres que tuvieron la buena fortuna de contar con uno de estos vehículos para cuidar sus espaldas durante el último año de la guerra en Europa. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a ver más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos miembros cuyo aporte económico me permite traerles más y mejor contenido. Y si tú quieres acceder a las mismas ventajas que tienen ellos, puedes hacerlo por un módico precio. De igual manera, si mis producciones son de tu agrado, puedes dejarme un super gracias, lo cual también valoro y me permite continuar con la elaboración de estos videos. Así que sin nada más que añadir, los acompaño de Auslanda despidiéndose. Y ya nos veremos en la próxima batalla.